Police in Sweden are trying to establish the motive behind the deadliest mass shooting in the country's history. And they were just... Yeah, this morning we're learning more about those victims of what is the deadliest school shooting in state history. When you see me on the news, you'll all know who I am. You're all going to die. Oh, yeah. Can't wait. Los tiroteos escolares son algunas de las tragedias más desgarradoras y horribles, dejando cicatrices que nunca sanan por completo. Pero algunos son tan devastadores, tan inimaginables, que se destacan por la enorme cantidad de vidas perdidas y la destrucción que dejaron a su paso. Entonces, ¿cuáles son los tiroteos escolares más mortales de la historia y cómo ocurrieron? Vamos a adentrarnos en los peores de todos, clasificados del menor al mayor número de víctimas fatales. And 8 people have been killed after a gunman opened fire at a university in Siberia in Russia. Police have confirmed that the perpetrator is a student and has been wounded. Police officer Konstantin Kalinin demanded the shooter drop the weapon, but the attacker failed to obey and shot in his direction. Kalinin shot back, wounding but not killing the 18-year-old attacker. Я хочу выразить искреннее соболезнование семьям, родным и близким всех погибших. Este fue el escalofriante momento en que un estudiante captó a Timur Bekmansurov, de 18 años, ingresando a la Universidad Estatal de Perm, tan solo minutos antes de desatar uno de los tiroteos escolares más mortales en la historia de Rusia. 20 de septiembre de 2021. Estudiantes y miembros del personal se atrincheraron dentro de las aulas mientras la universidad activaba un confinamiento inmediato. Algunos alumnos fueron vistos saltando por las ventanas en un intento desesperado por escapar, mientras el atacante, Bekmansurov, estaba listo para disparar a cualquiera que se cruzara en su camino. Para dar contexto, la Universidad Estatal de Perm, ubicada en Perm Krai, Rusia, alberga aproximadamente a 13.000 estudiantes, pero ese día trágico solo había unos 3.000 en el campus. La escuela contaba con un sistema de alarma diseñado para alertar sobre peligros inminentes. Sin embargo, no se activó a tiempo porque la persona encargada de hacerlo fue abatida por Bekmansurov en la entrada. Esto por sí solo demuestra que el ataque fue premeditado, aunque hubo varias señales de advertencia ignoradas que apuntaban a lo que estaba por suceder. Antes de llevar a cabo el ataque, Bekmansurov, estudiante de primer año de Derecho en la universidad, publicó esta imagen en redes sociales con un escalofriante mensaje. Lo he estado pensando durante años, y finalmente me di cuenta de que había llegado el momento de actuar según lo que tanto había imaginado. También afirmó que sus motivaciones no estaban ligadas a la política ni a la religión, sino que nacían de un profundo odio hacia las personas. Así que compró un arma traumática, un tipo de arma diseñada para disparar proyectiles de goma o plástico no letales. Sin embargo, estas pueden ser modificadas para disparar munición letal. Y eso fue exactamente lo que hizo Bekmansurov. Llegó a la universidad alrededor de las 11:30 am y logró superar la seguridad del campus. Un estudiante dentro de un ascensor recordó haber escuchado disparos y luego presenciar lo que creía era Bekmansurov disparando contra 2 alumnas que intentaban huir. Según los reportes, a las 11:27 am ya se habían recibido las primeras alertas sobre un individuo armado, con Bekmansurov disparando a vehículos y peatones cerca de la entrada del campus antes de dirigirse a las aulas. Durante el ataque, portaba un total de 131 cartuchos distribuidos entre 2 bandoleras y una bolsa. En total, disparó 37 veces. Стояли с друзьями на проходной, как раз перед парами, возле машины. Слышим выстрелы, поворачиваемся, вот он в 20 метрах здесь стоит с дробовиком. Estudiantes y profesores tuvieron que atrincherarse mientras otros intentaban escapar como podían. Finalmente, las autoridades rusas irrumpieron en el edificio y tras un intercambio de disparos, Bekmansurov resultó herido y fue reducido. Posteriormente fue llevado al hospital junto con decenas de estudiantes. En total, asesinó a 8 personas e hirió a otras 47. Para el 5 de octubre de 2021, había recuperado la conciencia, pero debido a la gravedad de sus heridas, le amputaron una pierna. Después enfrentó una larga lista de cargos, y tras no lograr convencer al tribunal de que estaba mentalmente inestable,
Porque seamos sinceros, ese es el pretexto típico de gente como él. Fue declarado culpable de todos los cargos y sentenciado a cadena perpetua en diciembre de 2022. A pesar de sus múltiples intentos por revocar la sentencia, es seguro decir que Bek Mansurov pasará el resto de su miserable vida tras las rejas, justo donde merece estar. Pero si esto te pareció trágico, espera a ver cómo se desarrollaron otros tiroteos escolares en nuestra lista, aún más horribles. Next month will mark 13 years since the school shooting at Red Lake High School. 10 people died, including the student gunman. I thought it was a drill. It sounded like at first somebody banging on lockers, and it just we didn't think it was a shooter. And people start running, and then it finally hit us. El 21 de marzo de 2005, Jeff Weiss, un estudiante de 16 años, llevó a cabo una masacre en dos lugares distintos dentro de la reserva indígena Red Lake, en Red Lake, Minnesota. Pero ese día, Weiss no solo iba tras sus compañeros de escuela, también apuntó contra su propia familia, lo que añade una retorcida complejidad a las razones por las que quería asesinar a tantas personas. Para entender ese motivo, hay que conocer el tipo de hogar sádico en el que creció. Nació de una pareja joven y soltera, cuya relación terminó antes de que él llegara al mundo. Por eso, pasó sus primeros años en Red Lake, donde vivía su padre con los abuelos paternos. Se quedó allí hasta los 2 años, cuando su madre lo llevó de regreso a Minneapolis. En publicaciones online posteriores, Weiss se describió a su madre como alcohólica y alegó que lo maltrataba física y emocionalmente. En 1992, su madre empezó una nueva relación con otro hombre que, según Weiss, también era abusivo. A causa del estilo de vida inestable de su madre, Weiss fue cambiado de escuela en varias ocasiones, y en todas fue víctima de bullying. Como si eso no fuera suficiente, su padre se quitó la vida durante un enfrentamiento con la policía de Red Lake, disparándose en la cabeza. Lo más inquietante de este dato es que uno de los oficiales involucrados era nada menos que su abuelo materno. Recordá ese detalle, porque será importante más adelante. 2 años después del suicidio de su padre, su madre sufrió daño cerebral severo tras un accidente de auto relacionado con el alcohol. En 2003, Weiss ingresó a la escuela secundaria Red Lake Senior High School, donde el acoso escolar continuó. Fuera de la escuela, pasaba mucho tiempo en foros de Internet, particularmente aquellos ligados a ideologías neonazis, y digamos que las ideas que recogió allí lo empujaron a cometer uno de los tiroteos escolares más mortales de todos los tiempos. Alrededor de las 2:35 p.m. del día del tiroteo, Weiss, que vivía con su abuelo en ese momento, agarró una pistola de su habitación y le disparó a su abuelo mientras dormía. 2 tiros a la cabeza y 10 al pecho. Según sus amigos, Weiss podría haber tenido esa pistola durante casi 1 año, pero nadie sabe exactamente cómo la consiguió. Tras matarlo, tomó 2 armas del equipo policial de su abuelo, una pistola Glock, una escopeta de acción de bombeo calibre 12, además de un cinturón de municiones y un chaleco antibalas. Luego apuntó contra la novia del abuelo, Sigana, y le disparó 2 veces en la cabeza mientras subía la escalera con ropa en la mano. Después de eso, se subió al patrullero de su abuelo y condujo hasta la escuela secundaria. Aproximadamente a las 2:45 p.m., estrelló el vehículo contra el edificio y entró por la puerta principal. Allí había 2 guardias de seguridad desarmados. Sin dudarlo, Weiss mató a uno de ellos, mientras que el otro logró escapar e informar al personal y a los estudiantes para que se escondieran. Weiss avanzó por los pasillos hasta encontrarse con la profesora de inglés, Neva Rogers, que empujaba un carrito con computadoras y conversaba con estudiantes. Cuando empezaron los disparos, los alumnos corrieron, y Rogers se dirigió a otra aula, golpeó la puerta, entró, apagó las luces y pidió a los estudiantes que se escondieran bajo las mesas. Pero no fue suficiente. Momentos después, Weiss llegó a la puerta, rompió el vidrio, metió la mano, la abrió y entró al salón, donde había 15 estudiantes y 3 adultos acorralados en una esquina. We had a substitute teacher that day, and I forget her name, she left us in that room. But that's when we ran into that closet connecting to the class that Tom was in. The whole thing was a scramble. We all huddled in one corner of the room. Una alumna llamada Rogers comenzó a rezar en voz alta, y en ese momento, Weiss le disparó en la cabeza varias veces, matándola al instante.
Luego se volvió hacia los demás estudiantes y preguntó si creían en Dios. Si alguno de ustedes cree en Dios, este sería un buen momento para pedirle un favor. Un estudiante, Chongaila Morris, dijo que no creía en Dios, y Weise lo dejó ir. Pero los demás permanecieron en silencio, así que abrió fuego. Siguió haciendo la misma pregunta, y si alguien admitía creer en Dios o dudaba, le disparaba. Los testigos dijeron que sonreía todo el tiempo. En un momento, un estudiante intentó enfrentarlo, lanzándose contra él para darles a los demás una oportunidad de escapar. Logró forcejear con Weise por un momento, pero el tirador recuperó el control rápidamente y le disparó 2 veces en el estómago y una en la mandíbula, dejándolo herido. A las 2:52 p.m., Weise volvió a la entrada principal, donde disparó e hirió a 2 estudiantes más. Para entonces, la policía ya había llegado y se produjo un tiroteo. Según el agente especial del FBI, Paul McCabe, el enfrentamiento duró alrededor de 4 minutos, aunque ningún oficial resultó herido. Weise, sin embargo, recibió 3 disparos, en el brazo derecho, la pierna derecha y la parte baja de la espalda. Herido, se replegó a un aula donde ya había cuerpos en el suelo. Antes de que todo terminara, disparó contra 2 estudiantes más que se escondían bajo las mesas. Finalmente, al no tener escapatoria, se recostó contra una pared, se apuntó con la escopeta bajo el mentón y apretó el gatillo. Murió al instante. Desde el primer disparo hasta el último, la masacre duró 9 minutos. Weise disparó un total de 59 veces, 14 en la casa de su abuelo y 45 dentro de la escuela. En total, mató a 10 personas, incluido él mismo, y dejó a otras 9 con heridas graves. Several people reported dead in a shooting at a high school in Texas. A shooting at a Santa Fe, Texas school this morning leaves at least 10 people dead. We are being told that multiple people have died. One source has told CBS, our affiliate in the United States, that 8 people have been killed. I heard really loud booms and I didn't know what they were at first. And then I realized what they were when I heard screaming. El 18 de mayo de 2018, ocurrió un trágico tiroteo en la escuela secundaria Santa Fe High School, ubicada en el área metropolitana de Houston, en Santa Fe, Texas. El autor fue identificado como Dimitrios Pagurtzis, un estudiante de 17 años, y créeme que este caso te va a dejar helado. 2 meses antes, en marzo, Pagurtzis ingresó al sitio luckygunner.com y compró 50 balas de munición .38 especial y 105 cartuchos de escopeta calibre 12. 2 semanas después, compró otras 35 balas de escopeta. En ninguna de las 2 compras necesitó comprobar su edad, ya que usó una tarjeta de regalo American Express. Usó su nombre real y su dirección para el envío, y ambas órdenes fueron aprobadas y despachadas por FedEx, a pesar de que rechazó el requisito de firma de un adulto. El día del tiroteo, Pagurtzis entró a una clase de arte y comenzó a disparar mientras cantaba Another One Bites the Dust de la banda de rock Queen. Es como si creyera que estaba protagonizando su propio musical macabro, o peor aún, quería convertir la letra de la canción en realidad. Los estudiantes se refugiaron en el armario de almacenamiento del aula de arte, pero el tirador disparó su escopeta a través de la puerta. En un momento se alejó brevemente del salón, lo que permitió a los estudiantes intentar atrancar la puerta. Sin embargo, volvió a entrar por la fuerza. Al ver una cara conocida, le dijo fríamente, ¡sorpresa!, y le disparó en el pecho. Los oficiales del distrito escolar de Santa Fe que estaban en el lugar respondieron rápidamente al tiroteo y se enfrentaron con él en un intercambio de disparos. Uno de los oficiales resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia al hospital. Después de disparar también hacia el aula de cerámica, más oficiales, incluidos patrulleros de la Policía Estatal de Texas, se acercaron intentando lograr que se rindiera pacíficamente, pero en vez de eso, volvió a dispararles mientras lanzaba amenazas. Finalmente, el atacante se entregó después de resultar herido. En total, asesinó a 10 personas y dejó a otras 14 gravemente heridas. I shouldn't be going through this at my school. Like, this is my daily life. I shouldn't have to feel like that. Breaking news where investigators say at least 10 people have been killed in a school shooting at a school in central Sweden. Bottenlös sorg som vi har tagit emot beskedet från polisen att ett 10-tal personer har dödats
och flera har skadats i en skolskjutning. Si crees que los tiroteos escolares son un problema exclusivo de Estados Unidos, pensalo de nuevo. Algunos de los tiroteos escolares más impactantes de la historia ocurrieron en Europa. De hecho, el más reciente tuvo lugar en Suecia tan recientemente como en febrero de 2025. Sí, así de reciente. El 4 de febrero de 2025, un trágico tiroteo escolar ocurrió en el campus Risbergska, un centro de educación para adultos en Örebro, Suecia. Esta institución está dirigida principalmente a personas que aún no han terminado la educación primaria o secundaria, y por alguna razón, uno de sus exalumnos decidió llenar el lugar de balas. El tirador fue identificado como Richard Anderson, de 35 años, quien había asistido a clases de matemáticas en esa escuela varios años atrás, pero no logró conseguir un solo empleo en más de una década. Y si bien nadie sabe con exactitud cuáles fueron sus motivos, es evidente que tenía un profundo resentimiento hacia la institución, viendo el caos que desató. El día del ataque, Anderson llegó al campus Risbergska aproximadamente 1 hora y media antes de comenzar el tiroteo. Las cámaras de seguridad lo captaron cerca de la entrada a las 10:59 a.m. y unos 90 minutos más tarde, las autoridades fueron alertadas de la situación. Testigos, incluidos profesores, relataron haber escuchado disparos provenientes de un pasillo, seguidos por un silencio escalofriante que duró unos 30 minutos, hasta que volvió a escucharse fuego cruzado. Por suerte, muchos estudiantes no estaban presentes ese día, lo que permitió que quienes sí estaban pudieran buscar refugio con más facilidad. Cuando ya casi no quedaba nadie en el edificio, las fuerzas de seguridad ingresaron y tras un breve intercambio de disparos, encontraron a Anderson muerto en el lugar. Ahora bien, no está claro si se quitó la vida o si murió a manos de la policía. Recordemos que el caso aún está bajo investigación. Lo que sí se sabe es que actuó solo y que las armas que usó eran letales, rifles semiautomáticos y pistolas Glock. Y lo más impactante, todas esas armas estaban registradas legalmente a su nombre. Las había transportado al colegio ocultas en un estuche de guitarra y 2 bolsos. Antes del ataque, se cambió de ropa en uno de los baños del edificio, vistiéndose con un uniforme de estilo militar. En total, ese día murieron 11 personas, incluido el tirador. Y aunque Suecia ya ha vivido otros tiroteos escolares en el pasado, ninguno se había acercado jamás a esta magnitud. My name is Lance Kirkland. I was shot 5 times at Columbine High School. So first a student came running up the stairs and they said, someone's got a gun downstairs and they're shooting. And so we all stand up and, the teacher's like, sit down. And so we kind of sit back down and then the gunfire erupts outside the door. Where the room's located is sort of catty corner to the library. So while we were in there, we did hear gunfire, lots of gunfire outside. We heard gunfire and screams outside while we were hiding. La mañana del 20 de abril de 1999, Brooks Brown, alumno de último año en la escuela secundaria Columbine, notó algo extraño. Su amigo, Eric Harris, no había ido a clases esa mañana. Más raro aún, Harris, un estudiante de sobresaliente, había faltado al examen de filosofía. Justo antes del horario de almuerzo, Brown salió hacia el área designada para fumadores, cerca del estacionamiento. En el camino, vio a Harris con un abrigo largo sacando un bolso grande de su auto, que además estaba estacionado en un lugar poco habitual. Cuando Brown le preguntó por qué no había ido a clase, Harris lo interrumpió diciendo: Ya no importa. Brooks, ahora me caes bien. Ándate de acá. Volvete a casa. Brown se quedó confundido, pero no sabía que Harris acababa de salvarle la vida y de evitar que presenciara una de las masacres escolares más sangrientas en la historia de Estados Unidos. Eric Harris y Dylan Klebold se conocieron en la secundaria, pero no se volvieron inseparables hasta más adelante. Aunque algunos decían que eran víctimas de bullying, otros relatos aseguran que eran populares y tenían un amplio grupo de amigos. En la escuela, ambos fueron arrestados por su primer delito. Entraron a una camioneta estacionada y robaron equipos electrónicos. Los enviaron a un programa de rehabilitación juvenil y al completarlo con éxito, les borraron los antecedentes. Pero eso solo los impulsó a planear algo mucho más grave: el infame Día del Juicio. En 1998, ya habían empezado a preparar el tiroteo. Harris se dedicó a fabricar decenas de explosivos caseros, bombas de tubo y grillos hechos con cilindros de CO2.
Investigó cómo hacer napalm e incluso intentó reclutar a un compañero de clase para que lo ayudara. Cuando el otro se negó, Harris fingió que era una broma. También analizaba los movimientos de los estudiantes, las salidas de emergencia e investigaba vacíos legales para conseguir armas. Junto con Klebold, convencieron a un amigo de 18 años para que les comprara 2 escopetas y un rifle tipo carabina en una feria de armas. Más tarde, Klebold consiguió una pistola semiautomática a través de otro conocido que trabajaba en una pizzería. Ya tenían las armas, el plan y las bombas. Solo faltaba ejecutarlo todo. A las 5:30 de la mañana del 20 de abril, ambos salieron de sus casas para preparar los últimos detalles del ataque. Desde afuera, la masacre de Columbine parecía solo un tiroteo escolar, pero en realidad fue un atentado fallido con bombas. Y acá te explico por qué. El bolso que Harris llevaba cuando habló con Brooks Brown contenía una de varias bombas hechas con tanques de propano, 2 de las cuales fueron colocadas en la cafetería con la intención de hacer volar el techo. Eso les habría permitido disparar a los estudiantes que huyeran. Además, los autos de Harris y Klebold estaban estacionados lejos a propósito. Ambos estaban cargados con explosivos que debían estallar cuando llegaran policías, ambulancias y periodistas. También habían dejado otra bomba en un parque a 3 millas del colegio, con la esperanza de desviar la atención policial para ganar tiempo. Su plan era morir a manos de la policía, pero nada de eso ocurrió, porque, aunque eran inteligentes, no sabían cómo cablear un detonador, así que ninguna bomba explotó. Antes de comenzar a disparar, Klebold grabó a Harris en la cafetería, esperando el momento exacto para iniciar el ataque. Esa fue la última grabación de ambos. Y una vez que comenzó el tiroteo, Klebold dudó. Las bombas no explotaron, y él se quedó junto a Harris, aunque se suponía que debían estar separados para cubrir más área. Muchos creen que Harris tuvo que convencerlo a último momento de seguir adelante. Aún así, Harris fue quien más disparó. Mientras tanto, la profesora Patty Nilsson hizo una llamada escalofriante al 911 desde la biblioteca cuando los atacantes se acercaban. What's your name, ma'am? Patty? Okay. I have him in the library shooting at students for the lady that I have in the library on the phone. Okay, try and keep as many people down as we can. Okay. Do you know who he is? Okay. 30 minutos después de iniciado el ataque, Harris disparó mal su escopeta y el retroceso le rompió la nariz. Las cámaras de seguridad lo captaron intentando detonar las bombas fallidas con tiros. Frustrados, se dirigieron a la biblioteca, donde había casi 50 personas aterradas. Pero por razones que nadie entiende, se fueron y dejaron que muchos escaparan. Finalmente llegó el equipo SWAT y se desató un tiroteo. Harris y Klebold, entonces, se dieron sus últimos disparos, pero esta vez apuntándose a ellos mismos. Murieron en el lugar. El saldo total fue de 15 muertos, incluidos los atacantes, y 24 heridos graves. 50 years ago today, a sniper committed the nation's first mass shooting on the UT campus in Austin. Yeah, on August 1st, 1966, Charles Whitman climbed to the observation deck of the UT Tower, and from there he shot and killed. Cuando se habla de tiroteos masivos en escuelas, la masacre de la Torre de la Universidad de Texas en 1966 no suele mencionarse tanto, pero no te confundas. Fue la más mortal de su época, incluso más que Columbine. El 1 de agosto de 1966, el caos se apoderó de Austin, Texas, cuando Charles Whitman, de 25 años, desató un brutal tiroteo desde lo alto de la torre de la Universidad de Texas. Nada como esto había ocurrido antes, y las autoridades estaban completamente desprevenidas, sin saber cómo detener la masacre. ¿El resultado? Más caos, más vidas perdidas.
¿Y el asesino? Tan desequilibrado como el retorcido motivo que lo llevó a desatar esa pesadilla. Para ponerlo en contexto, Charles Whitman fue criado en un hogar problemático, con un padre abusivo, controlador y violento. A pesar de esa disciplina cruel, Whitman era excepcionalmente inteligente. Destacaba en los estudios y se convirtió en un tirador experto. Se alistó en el Cuerpo de Marines, donde al principio rindió bien, pero con el tiempo tuvo conflictos con la autoridad. Luego se inscribió en la Universidad de Texas como parte de un programa militar, pero su rendimiento académico fue decayendo. Por esa época se casó con Kathleen Leisner, también estudiante. Todo parecía ir bien, hasta 1966, cuando Whitman empezó a sufrir dolores de cabeza severos y episodios de ira intensa. Preocupado por su salud mental, buscó ayuda de un terapeuta universitario, quien le sugirió seguir con las sesiones. Sin embargo, Whitman nunca regresó. Su estado mental siguió deteriorándose, y no pasó mucho tiempo antes de que las voces en su cabeza tomaran el control. La noche del 31 de julio, Whitman visitó a su madre y la apuñaló en su departamento. Luego volvió a su casa y mató a su esposa mientras dormía. En las primeras horas del 1 de agosto, se preparó meticulosamente para lo que estaba por hacer. Dejó varias notas donde detallaba sus pensamientos, expresaba confusión sobre su salud mental y pedía que le hicieran una autopsia cerebral. Empacó un arsenal de armas, rifles, escopetas y más de 700 balas, además de comida, agua, un machete y otros suministros. Se disfrazó con un overol caqui y partió rumbo a la torre. Llegó al campus alrededor de las 11:30 am, disfrazado de conserje, subió con todo su equipo por el ascensor y luego por una escalera hasta la plataforma de observación. Su primera víctima en la universidad fue una recepcionista en el piso 28. Momentos después, se cruzó con una familia de turistas en la escalera. Mató a 2 e hirió gravemente a los otros 2. Luego, atrancó la entrada a la plataforma para asegurarse su punto de ataque. A las 11:48 am, Whitman comenzó su ataque. Usó las aberturas del desagüe como torretas para disparar contra las personas que caminaban abajo sin sospechar nada. Durante los siguientes 96 minutos, disparó aproximadamente 150 veces. Mató a 15 personas, incluyendo a un oficial de policía, y dejó heridas a otras 31. El pánico se apoderó de la ciudad mientras las autoridades intentaban responder. Testigos se tiraban al suelo, algunos fingiendo estar muertos para evitar ser blanco. Policías y civiles con rifles intentaron disparar de vuelta, pero era casi imposible llegar al francotirador, bien protegido en lo alto. A la 1:24 p.m., la matanza terminó. 2 policías de Austin, Ramiro Rey Martínez y Houston McCoy, junto a un civil armado llamado Allen Crum, lograron llegar a la plataforma. Cuando encontraron a Whitman sentado contra una pared, Martínez disparó 6 veces, sin darle, pero distrayéndolo lo suficiente como para que McCoy pudiera disparar 2 veces con su escopeta. Los disparos impactaron en la cabeza, cuello y costado de Whitman, causándole la muerte instantánea. Después de la tragedia, los investigadores intentaron entender qué lo había llevado a hacer algo tan atroz. La autopsia reveló que tenía un tumor cerebral, pero los expertos no lograron ponerse de acuerdo sobre si eso influyó o no en su comportamiento. Y lo cierto es que, probablemente, nunca sabremos con certeza qué lo llevó a cometer semejante acto de locura. I saw, like, literally heard the shots, and there was 3 people dead. We saw his body for like 30 minutes. We were just like praying and crying, and then the police came and we just got out. ¿Por dónde empiezo con este? Quiero decir, hay personas malvadas en el mundo, pero muy pocas se comparan con la crueldad de Nicholas Cruz. Este individuo es responsable del horrible tiroteo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, donde quitó la vida a 17 personas e hirió a otras 17. Nacido el 24 de septiembre de 1998, la vida de Cruz estuvo marcada por la tragedia desde el principio. Vivió con su madre biológica, Brenda Norma Woodard, una delincuente con antecedentes penales y adicta a las drogas. Tras su muerte, Cruz fue adoptado por Roger y Linda Cruz, una pareja que también falleció con el tiempo, dejándolo huérfano una vez más. En medio de estas pérdidas,
Cruz lidió con sus propios problemas. Entre 2014 y 2017, pasó por 6 escuelas distintas en un intento por tratar sus problemas de conducta. En 2014, fue ingresado en una escuela especializada para niños con discapacidades emocionales o de aprendizaje, pero incluso allí amenazó a otros estudiantes. Y a pesar de todas estas señales de alerta, en febrero de 2017, Cruz compró legalmente un rifle semiautomático tipo AR-15 en una tienda de armas en Coral Springs, superando sin problemas el control de antecedentes. Esta arma se sumó a una colección ya existente que incluía al menos una escopeta y varios rifles. En redes sociales, Cruz publicaba contenido perturbador, como una imagen en Snapchat donde se cortaba a sí mismo, y un escalofriante comentario en YouTube donde afirmaba que algún día se convertiría en un tirador. Today is the day that it all begins. The day of my massacre shall begin. All the kids in school will run in fear and hide. From the wrath of my power they will know who I am. I am nothing, I am no one. My life is nothing and meaningless. El 14 de febrero de 2018, lo que debería haber sido un día de San Valentín cualquiera, se convirtió en una jornada de terror. Cruz abrió fuego en la escuela secundaria de Parkland, matando a 17 estudiantes y miembros del personal en un ataque brutal. Y aunque no entraremos en los detalles más espantosos de cómo ejecutó la masacre, basta con decir que fue un acto de crueldad inimaginable. Cruz huyó del lugar a pie, mezclándose entre otros estudiantes para escapar. Pero su libertad no duró mucho. Fue identificado y arrestado poco más de una hora después. Finalmente, el 2 de noviembre de 2022, Cruz fue condenado a 34 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional, una por cada una de las víctimas que asesinó o hirió. Pero su sentencia fue recibida con repudio por parte del público y los familiares de las víctimas. Muchos creían que, si había alguien en este mundo que merecía la pena de muerte, era sin duda Cruz. Matar a 17 personas es una locura total, y hay presos condenados a muerte que ni siquiera han cometido un crimen tan atroz. Sin embargo, gracias a la capacidad de su equipo legal para influenciar al jurado, un hombre que causó semejante tragedia logró evadir la pena máxima. Tonight, inside the unspeakable horror, officers running to the scene with the 18-year-old gunman already inside Robb Elementary School, where second, third, and fourth graders were in the middle of their day. Salvador Ramos purchased an AR platform rifle from a local gun store last Tuesday, 375 rounds of ammunition Wednesday, and another AR-style rifle Friday, according to the ATF. El 24 de mayo de 2022, Salvador Ramos, un joven de 18 años, llevó a cabo uno de los tiroteos escolares más mortales de los últimos tiempos en la escuela primaria Robb, en Uvalde, Texas. Pero lo más impactante no es solo que Ramos había sido alumno de ese mismo colegio, sino que la policía tardó 77 minutos en enfrentarlo dentro del edificio. Ramos tenía fama de ser agresivo. Frecuentemente se peleaba y amenazaba a sus compañeros. Un año antes del ataque, empezó a subir imágenes a Instagram mostrando rifles semiautomáticos que planeaba conseguir. Además, salía de noche en auto con un amigo, disparaban con una pistola de aire comprimido a desconocidos y vandalizaban autos lanzándoles huevos. En septiembre de 2021, Ramos intentó conseguir un arma pidiéndole a su hermana mayor que se la comprara, pero ella se negó. Luego, el 17 de mayo de 2022, un día después de cumplir 18 años, compró legalmente un rifle semiautomático Smith & Wesson en una armería local. 3 días después, adquirió otro rifle similar. Una de esas armas tenía instalado un dispositivo Hellfire que permite disparar más rápidamente. También envió por Instagram el comprobante de una compra online de un rifle tipo AR-15 y más de 500 balas a una persona que había conocido por Yugo. 3 días antes del ataque, subió a su Instagram una foto mostrando 2 rifles. Ese día trágico, Ramos discutió con su abuela de 66 años por no haberse graduado del colegio. En medio de la pelea, le disparó en la cara y luego escapó en la camioneta negra Ford F-150 de ella. Aunque su abuela sobrevivió, Ramos estrelló el vehículo en el estacionamiento de la escuela. Unos minutos antes del ataque, una maestra, cuya identidad no se ha revelado, había dejado una puerta abierta con una piedra para ir a buscar comida a su auto.
Justo entonces vio cómo Ramos chocaba la camioneta en una zanja cercana. Alarmada, entró a la escuela a buscar su celular y llamar al 911. Al salir nuevamente, vio a Ramos con un rifle acercándose al edificio. Gritó, «¡Tiene un arma!» y corrió a esconderse. A las 11:33 am, Ramos entró en la escuela. Una cámara de vigilancia lo captó caminando por el pasillo. Luego ingresó a un aula que estaba conectada internamente con otra habitación, y ahí ocurrió la verdadera masacre. Había unos 40 alumnos en ambas aulas, y Ramos abrió fuego sin piedad. Muchos niños se hicieron los muertos para sobrevivir, como Mía Cerrillo, quien se untó con la sangre de una compañera fallecida para parecer muerta. When he went in the classroom, he said, "You're all gonna die," and he just started shooting. He shot my teacher and then he shot the kids. Una niña de la sala contigua gritó, ¡ayuda! Y Ramos volvió a entrar para dispararle. Poco después, un oficial ingresó, pero Ramos le disparó, iniciando un tiroteo con la policía. Arnulfo Reyes, un maestro del aula 111 que recibió varios disparos, contó que les pidió a sus alumnos que se escondieran bajo los pupitres y se hicieran los dormidos. Aún así, Ramos entró, lo hirió a él y disparó indiscriminadamente a los niños. Los 11 estudiantes de ese curso murieron. Y acá es donde todo se vuelve aún más escalofriante. Las cámaras de vigilancia captaron el momento en que los oficiales ingresaron al colegio, pero no hicieron nada. En total, 376 agentes de distintas agencias respondieron al llamado, pero no enfrentaron a Ramos. La razón, Ramos tenía un rifle AR-15, mucho más potente que las pistolas reglamentarias de los policías, lo que generó miedo e indecisión. Tuvieron que pasar 77 minutos para que un grupo táctico de la patrulla fronteriza finalmente entrara al aula y abatiera a Ramos. Pero ya era demasiado tarde. 19 estudiantes y 2 docentes habían muerto y 18 personas más estaban heridas. Por la inacción de las fuerzas del orden, las familias de las víctimas demandaron a 92 oficiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas que estuvieron presentes ese día. En mayo de 2024, el Estado llegó a un acuerdo de $2 millones con las familias, pero ni todo el dinero del mundo puede compensar la pérdida de tantas vidas inocentes. Right here in Newtown, Connecticut, the site today of a mass shooting, and this time gunfire aimed at elementary school children. They say he had so much ammunition that many more could have been killed. El 14 de diciembre de 2012, en la escuela primaria Sandy Hook, en Newtown, Connecticut, Adam Lanza, de 20 años, asesinó brutalmente a 20 estudiantes y 6 empleados de la escuela antes de quitarse la vida. Este hecho sigue siendo el segundo tiroteo escolar más mortal de la historia, no solo por la cantidad de víctimas, sino también por otras razones escalofriantes que estás a punto de conocer. Para entender el contexto, Adam vivía en Newtown con su madre, Nancy Lanza, una entusiasta de las armas que tenía varias en la casa. Desde pequeño, Adam estuvo expuesto a ellas. En la escuela sufría una fuerte ansiedad, sobre todo en clases con mucha gente. Al principio parecía un problema menor, pero fue empeorando hasta que sus padres decidieron sacarlo del colegio y educarlo en casa. Sin embargo, esa decisión tendría consecuencias graves. Durante ese tiempo, a Adam le diagnosticaron varios trastornos mentales, incluyendo esquizofrenia, trastorno obsesivo-compulsivo y un trastorno del neurodesarrollo. Estas condiciones lo afectaron profundamente, llevándolo a un aislamiento extremo. Pasaba horas encerrado en su habitación, jugando videojuegos violentos y viendo repetidamente grabaciones de tiroteos escolares. Quizás, en su mente, la línea entre la ficción y la realidad empezó a desdibujarse, alimentando el deseo de recrear las atrocidades que veía en pantalla. La mañana del 14 de diciembre de 2012, poco antes de las 9:30 am, Adam Lanza le disparó a su madre 4 veces en la cabeza mientras ella dormía en pijama. Luego tomó el auto de su madre y condujo hasta la escuela Sandy Hook. Armado con un rifle y 10 cargadores de 30 balas cada uno, llegó alrededor de las 9:35 am. Como las puertas delanteras estaban cerradas, entró disparando contra el vidrio lateral. Vestía completamente de negro, con tapones amarillos en los oídos, gafas oscuras, un chaleco verde oliva y una gorra negra. Mientras se hacían los anuncios matutinos por el altavoz de la escuela, algunas personas escucharon los primeros disparos. Un niño recordó oír al tirador gritar, «¡Arriba las manos!»,
seguido por otra voz que suplicaba, «¡No dispares!». Él, sus compañeros y su maestra se escondieron en el armario del gimnasio mientras los disparos y los gritos llenaban el edificio. Lanza entró a un aula donde asesinó a 14 niños, dejando solo un sobreviviente en estado crítico. Luego se dirigió a otra sala, donde mató a 5 niños más y a su maestra, quien intentó proteger a uno de ellos con su propio cuerpo. Trágicamente, ese estudiante también murió. Para entonces, la policía ya había llegado al lugar. A eso de las 9:40 am, los oficiales escucharon un disparo final. Lanza se había disparado a sí mismo con una pistola Glock, terminando su vida con un tiro en la parte trasera inferior de la cabeza. En total, 28 personas murieron ese día, incluyendo a Adam Lanza y su madre. Otras 2 resultaron heridas. Este sigue siendo el tiroteo más letal en la historia del estado de Connecticut y el ataque más devastador jamás ocurrido en una escuela primaria en Estados Unidos. What a life it was, so nice. Do you think I wanted to do this? Do you think I've ever dreamed of dying like this? You thought it was one pathetic boy's life you were extinguishing. I did it for them. I did it to make you stop. What you did to me, to the future generations of the weak and the defenseless. Like Moses, I split the sea and lead my people. The weak. I could have fled, but no, I will no longer run. If not for me, for my children, for my brothers and sisters. I did it for them. You have vandalized my heart. Quizás quieras tomarte un respiro antes de escuchar esto, porque lo que estás a punto de oír atraviesa el alma. Desde muy temprana edad, Seung-Hui Cho permanecía en silencio. No hablaba con otros niños ni tampoco con su familia. Mientras crecía en Seúl, Corea del Sur, su madre se angustiaba profundamente por lo retraído que era. Cuando la familia se mudó a Estados Unidos, esperaba que el cambio lo ayudara a ganar confianza y a integrarse socialmente. Pero su aislamiento solo se intensificó. En 1992, la familia Cho se estableció en Detroit antes de mudarse finalmente a Centerville, Virginia. Seung-Hui fue inscrito en Westfield High School, una de las escuelas más grandes del condado de Fairfax. Allí sufrió bullying constante y fue ridiculizado por sus compañeros. Cada vez que debía hablar en clase, se burlaban de su acento marcado y del tono gutural de su voz. Para cuando ingresó a Virginia Tech, su silencio ya era ensordecedor. Durante su tercer año, Cho les contó a sus compañeros de cuarto que tenía una novia, pero los detalles eran tan extraños que parecían inventados. Decía que era una supermodelo del espacio exterior, que viajaba en nave espacial y que solo existía en su imaginación. Esa confesión no hizo más que reforzar su fama de bicho raro, y la mayoría de las personas optaban por evitarlo. Su comportamiento se volvió más preocupante cuando desarrolló una obsesión enfermiza con varias estudiantes. Les sacaba fotos inapropiadas con su teléfono, muchas veces desde abajo del escritorio. Algunas de esas mujeres lo denunciaron, y varias terminaron abandonando las clases que compartían con él. Cho no era simplemente alguien tímido o torpe socialmente. Estaba alienado, rechazado y cada vez más resentido con el mundo. Cuanto más intentaba acercarse, más alejaba a los demás. Y en algún momento, ese rechazo se transformó en algo mucho más oscuro: la decisión de volverse contra la humanidad. El 9 de febrero de 2007, Cho compró su primera arma de fuego y empezó a practicar regularmente en un campo de tiro. En los meses siguientes, alquiló una camioneta y consiguió varios suministros para llevar a cabo su plan. También se rapó al estilo militar y grabó una serie de videos escalofriantes donde explicaba sus razones y dejaba claro por qué estaba decidido a cometer una atrocidad. I did it. I had to. This is it. This is where it all ends. Ended in a... What a life it was. So nice. Do you think I wanted to do this? You thought it was one pathetic boy's life you were extinguishing. I did it for them. I did it to make you stop. What you did to me. Irónicamente, probablemente fue la primera vez que alguien realmente lo escuchó hablar. Y lo más perturbador es que Cho envió esas grabaciones a la cadena NBC justo antes del ataque.
Era un manifiesto en video de 23 minutos, aunque solo se hicieron públicos unos 2. Pero aún así, sus acciones hablaron por él. La mañana del 16 de abril de 2007, Cho salió de su dormitorio alrededor de las 5:00 am, se dirigió al edificio West Ambler Johnston Hall y asesinó a 2 personas en una habitación. Horas más tarde, cerca de las 9:40 am, entró en Norris Hall, un edificio donde se dictaban clases de ingeniería, ciencias y mecánica. En su mochila llevaba 2 pistolas adquiridas legalmente, un martillo, un cuchillo, casi 400 cartuchos de munición y cadenas industriales con candados. Con esas cadenas, bloqueó las 3 entradas principales del edificio, impidiendo la salida de cualquier persona. También dejó una nota en una de las puertas, advirtiendo falsamente que si alguien la forzaba, explotaría. Durante los siguientes 15 minutos, Cho desató un infierno de balas, disparando más de 175 veces y matando instantáneamente a 30 personas. La policía llegó rápido, y un equipo SWAT irrumpió en el edificio para intentar detenerlo. Pero antes de que pudieran alcanzarlo, Cho se disparó a sí mismo y murió en el acto. Cuando todo terminó, había asesinado a un total de 33 personas y dejado a otras 23 heridas. Este sigue siendo el tiroteo escolar más mortal en la historia de Estados Unidos, con la cifra de muertos más alta, y ojalá una tragedia que jamás vuelva a repetirse.